Buenas tardes, buenas noches, respectivamente. Mi nombre es Irina y quería darles la bienvenida al Salón Digital de Zicarón Basalón para conmemorar el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto 2023. Antes de comenzar, quiero contarles brevemente sobre Zicarón Basalón. Zicarón Basalón es una tradición israelí para conmemorar el Día de la Memoria del Holocausto y el Heroísmo, la cual desea transmitir el recuerdo de las ceremonias estatales y las manifestaciones masivas a reuniones personales e íntimas en cientos de miles de salones de estar al mismo tiempo. Cada año, en o cerca de la víspera de Yom HaShoah, millones de personas se reúnen en Israel y en el extranjero, eligiendo asumir la responsabilidad de la memoria del Holocausto y moldean personalmente la forma en que recuerdan y aprenden de la Shoah. En relación a esto, y antes de darle la palabra a Ayala, quisiera leerles dos breves párrafos del Manifiesto de los Sobrevivientes del año 2002, leído por Tzvi Gil. Nosotros, la generación de los sobrevivientes del Holocausto, está llegando a su fin. Dentro de poco no quedará nadie que pueda decir, estuve allí, vi, yo recuerdo lo que pasó en la Shoah. Todo lo que quedará serán libros de literatura e investigación, fotografías, películas y numerosos testimonios. Esta será una nueva era, la oscura herencia de la Shoah que quedó tan indeleblemente grabada en el alma y en el corazón de los sobrevivientes, se convertirá en una misión sagrada impuesta a la humanidad. En la tradición judía, el mandato de recordar es absoluto, pero esta obligación no termina con el acto cognitivo de la memoria, sino que la memoria debe estar conectada tanto al significado como a la acción. Hoy nosotros, para quienes la memoria está grabada a fuego en nuestros corazones y en nuestra carne, nos reunimos para pasar la antorcha de la memoria a la próxima generación. Les transmitimos también a ustedes la lección fundamental del judaísmo, que la memoria debe dar a luz a la acción y al compromiso moral. Esta debe ser la base y el foco de sus energías hacia la creación de un mundo mejor. Antes de darle la palabra a Yala, les quería solicitar que por una cuestión de organización, los que tengan preguntas que vayan surgiendo mientras Ayala habla, la manden por el chat y al final de la disertación vamos a leer las preguntas y Ayala va a ir contestando. Bueno, y ahora sí, les presento a nuestra disertante, la profesora de Historia y Educación No Formal en el College Beit Berl, Ayala Ben-Grovich Feller, quien además investiga la fotografía y la cultura visual. Ayala. Muchas gracias. Gracias, Paula, por tu introducción y les agradezco desde ya a todos los que llegaron, a los invitados, a los familiares y a los amigos que están aquí con nosotros. Para mí también es un gran honor participar de este encuentro. Es la primera vez que en Zicarón Basalón se incluye una conferencia en castellano. También es importante aclarar que el 27 de enero se conmemora el Día Internacional del Holocausto en forma diferente que el Yom HaShoah, que acontece el 27 de Nisan del calendario hebreo, donde se le da espacio principal a los sobrevivientes del Holocausto. Mientras hayan sobrevivientes, el testimonio en primera persona es lo que prevalece. El 27 de enero se le da espacio a las conferencias dedicadas a la temática del Holocausto, así que comenzamos con la conferencia. Quiero ver, sí. Comienzo con una pregunta y es, ¿dónde aprendimos todo lo que sabemos sobre el Holocausto? Más aquellos que hemos nacido después de la guerra. La información nos llega de diferentes fuentes. Pueden ser testimonios que escuchamos, como por ejemplo los testimonios de los sobrevivientes, pueden ser textos que leemos como documentos, libros, y yo me quiero dedicar específicamente a lo que vemos, y dentro de lo que vemos a la imagen fotográfica en particular. Todas estas fuentes nos dan información. Es información histórica, pero en la memoria estas fuentes se entrelazan en lo que definimos como diseño o trama de la memoria, porque la memoria se va armando, entrelazando, alimentando una fuente a la otra. Para dar un ejemplo concreto, quiero referirme a algo que sucedió este último mes.
El Museo Polin en Varsovia, dedicado a la historia de los judíos en Polonia, publicó la noticia que fueron encontrados unos negativos inéditos, y es lo que están viendo del lado de la izquierda. Estos fueron fotografiados por un bombero polaco en el gueto de Varsovia durante la liquidación del mismo. Nosotros sabemos que los nazis incendiaron las casas para provocar que la gente que estaba escondida en los búnkers salga de sus escondites. Pero el fuego peligraba pasar al lado ario de la ciudad, fuera del gueto. Por eso pidieron la ayuda de los bomberos polacos. El hijo de este bombero encontró en diciembre de 2022, o sea, hace un mes atrás, los negativos guardados en un altillo. De los 33 negativos de su padre, 12 de los mismos ya eran conocidos en fotografías impresas, ya guardadas en el archivo del Museo del Holocausto en Washington, pero el resto no. Y es realmente emocionante descubrir imágenes que no fueran vistas en 80 años. Es como abrir una ventana y tocar la historia. Y lo diferencio con la otra imagen más conocida por ustedes, la imagen de la derecha, la del nene del gueto de Varsovia. Esta foto icónica es un símbolo conocido por todos, pero a diferencia de la imagen anterior, ya está impregnada de interpretaciones, copias, propagandas, películas y una infinidad de eventos. Y quiero aquí discernir entre la historia y la memoria. La historia es el evento mismo reflejada en la fotografía como fuente primaria. Por el otro lado, la memoria es todo aquello que durante el tiempo le hemos agregado a esta fuente original. Es al uso y al diálogo entre estos dos factores a lo que me referiré a través de la charla. El corpus de las fotografías relacionadas con el Holocausto es muy amplio y no siempre podemos relacionar su contexto histórico a qué época pertenece. A veces resulta un poco complicado entender esta abundancia de imágenes, más hoy en día en una época de gran énfasis visual. La propuesta de esta conferencia es poner un poco de orden, pero también proponer parámetros de análisis para que sepamos cómo ver la fotografía y cómo entenderlas. Mi propuesta es dividir en 3 niveles de análisis, que no los voy a presentar uno atrás del otro, sino que trataré de entrelazarlos. ¿Cuáles son estos análisis? ¿Cuáles son estos ejes? El análisis temático, o sea, ¿qué se ve en la fotografía? Que entraré en temas como cronología, identidad del fotógrafo, los contextos históricos. El análisis formal, cómo se ven las fotografías, cómo se lee este texto visual. Existen las imágenes denotativas, o sea, las imágenes de la fuente primaria, las imágenes documento. Y por otro lado, son imágenes connotativas, o sea, imágenes que nosotros podemos interpretar o que tienen una representación simbólica. Por último, también un eje a tomar en cuenta es el análisis social. ¿Por qué y para qué se muestran estas fotografías? ¿Quiénes la muestran? Y estos son los agentes de la memoria, que también es un tema que lo tocaré durante la conferencia. Comenzaré este análisis utilizando el eje cronológico, o sea, fotografías que fueron tomadas antes del Holocausto, durante el Holocausto y después del mismo. Ahondaré especialmente en las fotografías tomadas durante la guerra y anterior a la misma, pero no me referiré a las fotografías posteriores. Por eso voy a decir algunas palabras sobre la fotografía que ustedes ven a la derecha, que es un autorretrato de Haim Maor, un fotógrafo y artista israelí perteneciente a la segunda generación del Holocausto, que retrató su propia sombra reflejadas en las vías del tren de Birkenau, el lugar donde estuvo su padre prisionero.
Vemos como una foto no solo es un documento, sino que también es un testimonio, una narrativa, expresa sentimientos y al fin y al cabo también se convierte en un símbolo. Vamos a detener de nuevo en la fotografía de el nene del gueto de Varsovia, que es una fotografía también muy conocida por todos. Cuando nosotros miramos hoy esta foto, le damos sin duda el lugar primordial al niño como protagonista, central de la escena. Pero si observamos la fotografía como registro y nos preguntamos cuál fue el propósito de esta documentación, vemos que la imagen central no es el niño, sino el soldado a su lado, que es lo que pueden ver ahora del lado de la izquierda, que está mirando a la cámara, directamente a la cámara. Este fue un oficial cuyo nombre conocemos, así como su actuación durante la represión del gueto, y sabemos que aparece en otras fotografías de este informe. Estas fotografías es una de las 54 tomadas por fotógrafos profesionales a pedido de Jürgen Stroop, que fue el comandante que estuvo a cargo de la liquidación del gueto de Varsovia. Estas muestran el desenvolvimiento de dicha operación, compiladas en un reporte junto con documentación y telegramas, y fue también esta compilación, este reporte enviado a Berlín como constatación de que el gueto fue exterminado. Incluso el nombre de este reporte en alemán, el original en alemán, es el barrio judío de Varsovia, ya no existe más. O sea, que tenemos la imagen denotativa que refleja el evento y la imagen connotativa que lo interpreta. Una imagen que está cargada más de simbolismo. A este tiempo de lectura, que es un tiempo discontinuo, lo definimos como la segunda mirada o las segundas miradas, the second gaze en inglés, las que vienen después a través del tiempo. El teórico de John Berger, teórico de la fotografía, definió que existe un abismo entre el momento en que la foto fue registrada y el momento o los momentos que son posteriormente vistas, que esta foto es posteriormente vista. O sea, que al fin y al cabo, estas segundas miradas, que son simbólicas y son interpretativas, son lo que conforman el armado de la memoria, el diseño de la memoria. Quiero pasar ahora al segundo ítem, el de la identidad del fotógrafo o de los fotógrafos. Comienzo con los fotógrafos alemanes, los perpetradores, y continúo en el gueto de Varsovia. Tenemos aquí el caso de 3 fotógrafos que fotografiaron en condiciones y con propósitos diferentes. La primera pregunta es, ¿qué es lo que fotografiaron? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la foto? El común denominador son los vendedores ambulantes, que vendían los brazaletes que estaban obligados a llevar los habitantes del gueto. Es muy importante tomar en cuenta que muchas veces se ve la fotografía del nene del gueto de Varsovia teniendo una estrella de David amarilla. En el gueto de Varsovia no se usaban estrellas amarillas, sino un brazalete aquí en el brazo. Esta imagen abre cuestionamientos como, ¿tenían que los habitantes del gueto eran los que tenían que comprar los brazaletes? No voy a poder profundizar en este tema, pero es muy interesante porque la fotografía de alguna manera nos abre, es un trigger para abrirnos estas preguntas. O sea, los vendedores, estos vendedores ambulantes que vemos que acá hay una mujer anciana, que son niños, nos abren el cuestionamiento sobre el quehacer económico también dentro del gueto.
En el caso del primer fotógrafo del lado de la izquierda, Cusian, él era miembro del departamento de propaganda nazi. O sea, que este es su trabajo oficial, a pedido. A él le dijeron, entra al gueto y tenía el permiso para fotografiar, y esta es una de las fotografías que él hizo. En el caso de los otros dos fotógrafos, Jost y Heidecker, es una situación diferente. Ellos son los que se conocen como fotógrafos turistas. Eran soldados alemanes que, por motivación propia, decidieron entrar al gueto y fotografiar. Aunque estaba prohibido, podían hacerlo por el hecho de estar uniformados. Esta diferencia crea dos tipos de fotografías. Una, la que vemos del lado de la izquierda, la de Cusian, es una fotografía con pose, donde el vendedor sabe que va a ser fotografiado, a diferencia de los fotógrafos turistas cuyas fotografías son instantáneas, son rápidas, sin ser programado, lo que nosotros conocemos como snapshot. Esto nos introduce en otro cuestionamiento. ¿Cuál de estas fotografías es más fidedigna? ¿Cuál se ajusta más a la realidad? ¿Cuál refleja mejor la realidad? La foto posada, que por un lado es una foto buena, es una foto más pulida, más limpia, que tiene juegos de luz y sombra, o por el otro lado, las fotos instantáneas, que revelan de alguna manera, sin que haya sido programada, sin que ellas hayan sido programadas, y en realidad son fotos de mala calidad, pueden ser fotos de mala calidad, que pueden reflejar mejor este momento por el hecho de no haber sido programadas. Me voy a detener en las fotografías de Heidecker, de Joe Heidecker. También porque él emigró a Brasil después de la guerra. Es importante destacar, él no era soldado, sino que trabajaba en un laboratorio, en el laboratorio fotográfico del equipo de propaganda que trabajaba en el gueto, y aprovechó que tenía la cámara y tenía materiales para entrar al gueto y fotografiar. Es importante también destacar que Heidecker trabajó como reporter, como periodista durante los juicios de Nuremberg. En la fotografía de la derecha vemos una escena típica del gueto, gente caminando, pero hay un detalle en esta foto que rompe la rutina. No sé si se dan cuenta, pero acá arriba de estas personas se ve un racimo de globos. Y la pregunta, ¿qué hacen globos en el gueto? No son parte de la cotidianeidad que nosotros entendemos como gueto, pero no cabe la menor duda, los globos están ahí. Heidecker mismo dijo que él los vio solo después de revelada la foto, ni se había dado cuenta que estaban ahí cuando cuando tomó la foto. Este pequeño detalle que disturba nos remite a otro teórico de la fotografía, Roland Barthes. Barthes indica que debemos leer una fotografía como si fuese un texto. En vez de palabras, tiene imágenes. En dos estratos de esta lectura se dan dos estratos diferentes. Un estrato es el definido como studium, o sea, que es una lectura general. Vemos a la fotografía en su totalidad, un estudio total de la fotografía. Y el otro, él la denomina el punctum. Punctum en latín es el punto. Este punto podemos decir que son los globos mismos, que nos presentan de alguna manera una disonancia, algo que contradice, es algo que molesta, algo que rompe la rutina. Este punto nos invita a indagar, a cuestionar. Estos puntos también pueden ser importantes datos en manos del historiador, para, o sea, en este caso o en otras fotografías, para qué significa esto que estamos viendo. Si el dicho dice que la fotografía vale más que 1000 palabras, hay que conocer las 1000 palabras para poder entenderla y para poder saber descifrar
la imagen. Continuando el ítem de la identidad del fotógrafo, vuelvo a las fotografías del bombero polaco como fotógrafo neutral. ¿Okay? Él no fue a pedido de los bomberos, llegaron a pedido de los nazis para apagar el incendio. Y la pregunta es, ¿qué significa ser neutral? Porque sabemos que este señor también pertenecía a la resistencia polaca, o sea que para él fotografiar fue parte de la necesidad de documentar lo que estaba viendo. Su nombre, Gribashevsky, no sé si lo estoy pronunciando bien, era un fotógrafo amateur y también escribió un diario donde notó lo difícil que fue para él no poder ayudar a la gente que se tiraba de los balcones cuando el edificio se incendiaba, porque las fuerzas alemanas no le permitían hacerlo. O sea, que la identidad no es una cuestión solo de qué lado está cada uno, sino también cuáles son las intenciones internas del fotógrafo. Y agrego otro detalle a tener en cuenta. Miren del lado de la izquierda, la fotografía fue tomada desde arriba. Es muy común que fotografías clandestinas sean tomadas desde lugares altos y ocultos para que el fotógrafo no fue visto. A pedido de los alemanes, le pidieron que no fotografíe, que no documente, pero él, en forma clandestina, documentó. Les muestro otras de las fotos inéditas de este fotógrafo. Nuevamente, son fotos que recién aparecieron hace un mes. Y por eso es interesante verlas. Y llego ahora a la documentación de la víctima misma. En este caso hablo de los fotógrafos judíos. Aquí, por supuesto, hay que preguntar hasta cuánto los judíos pudieron documentar, fotografiar. ¿Tenían permitido tener cámara de fotos o podían conseguir un film? Seguro que no. Quizás en algunos casos podían hacerlo, pero eso también era bastante difícil. Es por eso que hay que entender estas fotografías dentro del contexto mismo de lo prohibido y de lo clandestino. Conocemos fotografías de guetos diferentes y hay algunos vestigios de documentación en los campos, pero yo me detendré en un caso particular, que es el de los fotógrafos del gueto de Lodz, quizás uno, el que ven aquí, quizás uno de los ejemplos más conocidos. La historia de Lodz es muy particular. Fue el segundo gueto más grande de Polonia, con 250.000 habitantes que pasaron por el mismo. Su particularidad residía en el hecho de haber sido un gueto industrial. La ciudad de Lodz fue una ciudad industrial antes de la guerra, una dedicada básicamente a la industria del textil. Teniendo un proletariado judío bastante importante. Por lo tanto, los alemanes aprovecharon esta situación para convertir al gueto en una gran fábrica de trabajo esclavo. En esta constelación surgió también un liderazgo judío muy dominante, el Consejo de Ancianos conocido como Judenrat y dirigido por Chaim Rumkowski, un personaje bastante cuestionado en la historia del Holocausto. En el gueto funcionaban departamentos de orden burocrático, como el Departamento de Estadística, donde trabajaban artistas y fotógrafos, entre ellos los fotógrafos que presento aquí, Henrik Ross y Mendel Grossman, los cuales trabajaban como equipo, recibiendo permiso para fotografiar, poseer cámaras, film, y también laboratorio, como ven ustedes aquí a la izquierda, para luego condiciones que no eran posible tener en otros lugares o en otros guetos. Entre los trabajos de orden burocrático están las fotos de identidad para añadir en los documentos que se emitían en el gueto mismo. Aquí vemos un detalle interesante común en aquella época. Tomar una foto colectiva para luego recortar los retratos de cada uno de los fotografiados. Es también una cuestión económica. De esa manera se saca una foto, luego se imprime, se recorta y así puede ser utilizada como documento de identidad. Otra
de las funciones de estos fotógrafos era la documentación de las actividades de las instituciones del gueto, publicándolas en álbumes propagandísticos como estos ejemplos del Departamento de Salud que ven arriba, de Educación o los de los talleres de trabajo. Se puede incluso ver en las fotos, les muestro aquí, a Chaim Rumkowski, la imagen de Chaim Rumkowski como la de un líder apreciado y alabado, representación que no necesariamente reflejaba la realidad. Estos, un minutito, los fotógrafos, tanto Henrik Ross, especialmente Mendel Grossman, aprovecharon el hecho de tener cámara y films para fotografiar también lo que ellos querían, la realidad de la vida cotidiana en el gueto. Por supuesto, estas fotografías las tuvieron que hacer en forma clandestina. Aquí vemos, por ejemplo, cómo Mendel Grossman, y pueden ver a Mendel Grossman aquí del lado de la izquierda, fotografió a su familia, a su padre, a su sobrino Yakov, al cual le explica cómo sostener la cereza que le trajo de regalo para poder fotografiarlo. Vemos aquí la sensibilidad de un fotógrafo artista que no solo documenta, sino que también elige cómo hacerlo. Entre la documentación clandestina está también la representación del hambre, de la pobreza, de los trabajos denigrantes, como la de los fecalistas, que es la foto que ustedes ven aquí. Son aquellos que juntaban los desechos, ya que en el gueto de Lodz no había cloacas. Las personas que trabajaban como fecalistas tenían su muerte asegurado, ya que era muy común el contagio de enfermedades. Entre estas representaciones también estaba la represión y la muerte. Nuevamente vemos fotos tomadas, si pueden ver aquí, desde lugares altos y ocultos. Vemos aquí un ejemplo de cómo la identidad de cada uno de estos fotógrafos es cómo ellos se conectaban con el entorno y la realidad del gueto y lo que cada uno de ellos elegía fotografiar. Mendel Grossman, por ejemplo, se dedicó también a documentar las actividades de los movimientos juveniles dentro del gueto. Estas imágenes, no siempre conocidas, poseen un gran valor histórico porque nos abren a la temática de la educación en el gueto. Sabemos que acá estamos hablando de los movimientos juveniles y parte de lo que ustedes ven acá son encuentros clandestinos. Sabemos que la educación no formal ocupó un lugar importantísimo durante la guerra, que en muchos casos fue la educación no formal la que ocupó el espacio de la educación formal. Por otro lado, y aquí vemos las fotos de Henrik Ross, las fotografías que Ross tomó quizás son fotografías no conocidas, quizás es la primera vez que ustedes las ven, pero Ross se dedicó a documentar a la élite del gueto, o sea, a la minoría más acomodada. Estas imágenes no coinciden con lo que nosotros conocemos simbólicamente del gueto. Justamente lo contradicen. Vemos aquí niños, adultos, muy bien alimentados, en buen estado físico y en actividades que no son típicas de las actividades del gueto. Por ejemplo, doy aquí el caso. Esta fotografía, vemos el cumpleaños del nene, de este nene, que está en la cabecera de la mesa. Niños sonrientes, bien alimentados, una mesa abundante. Esta fotografía nos presenta una realidad complicada, un cuestionamiento ético. Nosotros entendemos al gueto como un ente homogéneo, pero la realidad no lo era. Esta es la realidad, una realidad más cruel, que muestra las diferencias sociales que había en el gueto. O sea, para nosotros es muy difícil verlo, pero esto es parte también de la realidad.
Estas fotografías no son conocidas y no es casual que no sean conocidas. No son fotografías que aparecen en libros o en museos, porque hay que saber también cómo manejarlas, cómo mostrarlas, qué explicar. Vuelvo aquí a destacar la dicotomía entre la historia y la memoria. Esa disonancia que la fotografía en realidad nos pone frente a los ojos. Continúo. Entre las fotos menos conocidas están imágenes tomadas en el gueto de Lodz por Walter Gennewein. Gennewein, lo ven aquí a la izquierda, es este señor que estoy señalando, que era el tesorero de la administración alemana del gueto. Con él vuelvo a mostrar la documentación de los perpetradores. Al llegar a Lodz, Gennewein encontró una cámara para sacar diapositivas y mandó pedir films a Berlín, a la fábrica de Agfa, y se dedicó a fotografiar escenas relacionadas con su interés, referida a la vida económica del gueto. Sacó en total unas 400 slides, 400 diapositivas, que sin duda son un testimonio importantísimo. Por eso vemos escenas de las fábricas, del mercado y hasta la visita de Himmler al gueto de Lodz. Vemos también aquí la llegada de Himmler al gueto de Lodz y a Chaim Rumkowski, el líder judío del gueto, recibiéndolo. Estas fotos también nos desubican, no solo por lo que representan, sino también por el color. Estamos desacostumbrados a ver fotos del Holocausto en color. Para nosotros el Holocausto sucedió en blanco y negro. El color las hace más cercanas, más reales, y quizás el hecho de que sean tan reales las hacen más difíciles. Da mucho más miedo una realidad que podemos palpar, con la que podemos identificarnos, mucho más que las fotografías en blanco y negro. Fotografías en blanco y negro son lejanas, pertenecen a otro siglo, pertenecen a otro momento, son mucho más simbólicas. Y entro al último punto temático de análisis temático relacionado con el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y la pregunta es, ¿cómo fue representado el crimen? Puedo decir desde un comienzo que son pocas las imágenes donde se muestra puntualmente el crimen sistematizado. Si vamos a buscar una imagen de las cámaras de gas o de los crematorios funcionando, no las vamos a encontrar. Pero sí vamos a ver imágenes que implican el crimen, que lo intuyen o que muestran los resultados del mismo. Y es ahí donde tenemos que indagar y buscar, en los procesos que envuelven directa o indirectamente el crimen y el exterminio. Y es aquí que traigo a colación la definición del sociólogo argentino Daniel Feierstein de ver al genocidio como una práctica social, tomando en cuenta también las fases de señalización, de hostigamiento, de separación de las víctimas en guetos y campos, hasta llegar a su exterminio sistemático. Por eso sí es importante ver estas fotografías, algunas previas a la guerra, otras tomadas durante la misma, que representan la señalización de las víctimas como criminales, o mejor dicho, como criminales en potencia. A la izquierda, por ejemplo, vemos niños gitanos fotografiados en el formato de fotografías policiales, de prontuarios, de criminales. Los gitanos fueron como los judíos exterminados en las cámaras de gas. Estas fotografías son el comienzo de la cadena, el inicio de un proceso que finaliza en el exterminio. Vemos aquí cómo la fotografía burocrática se pone al servicio de la ideología. Más conocidas son estas imágenes de las insignias divididas por color según la identidad de las víctimas. Por ejemplo, el violeta para los testigos de Jehová, rosa para los homosexuales y el conocido amarillo para los judíos. Muchas veces nosotros hablamos del proceso de deshumanización de la víctima, pero estas imágenes nos revelan la designación de las víctimas como criminales. Esta es la nueva identidad que los nazis le otorgaron a las víctimas.
Este tipo de documentación tecnológica y burocrática, que tiene sus raíces ya en el siglo XIX, fue muy desarrollado por la sistematización nazi. Y como vemos en esta fotografía, en todos los campos de concentración había departamentos dedicados a esta práctica. Generalmente los fotógrafos eran los prisioneros mismos, no prisioneros judíos, pero sí polacos. Conocemos también el caso de prisioneros catalanes republicanos en Mauthausen. Hay que destacar que aquellas víctimas que eran enviadas a las cámaras de gas no pasaban este proceso de documentación y por lo tanto sus imágenes fueron perdidas. Cuando hablamos de memoria tenemos que tomar en cuenta también aquellas fotos que no fueron tomadas o las fotos que fueron perdidas. Tenemos también que tener en cuenta que el crimen sistematizado, el de los campos de exterminio, comenzó solo a partir de 1942. En los comienzos de la guerra y con la invasión a la Unión Soviética en 1941, con el operativo Barbarossa, las víctimas fueron fusiladas directamente junto a fosas comunes. Aquí vemos imágenes quizás menos conocidas y muy impactantes de la fosa de Babi Yar, cercana a Kiev, Ucrania, de septiembre y octubre de 1941. No vemos en estas fotografías la matanza misma, pero sí tenemos imágenes de fusilamiento de otras fosas. Acá lo que vemos es lo que sucedió antes, o sea, la gente que llegaba al lugar y después cómo quedaron las fosas y quedaron los objetos, las ropas de las víctimas. Estas imágenes tan impactantes nos repercuten, ya que nos recuerdan imágenes parecidas vistas en la guerra actual en Ucrania. Por ejemplo, en la masacre en los suburbios de Kiev, en Bucha e Irpin. Esta fotografía en especial, hay fotografías actuales que son muy similares y realmente esto es muy impactante. Vuelvo a destacar que el color hace que la percepción de estas imágenes sea mucho más real. Las imágenes que revelan el crimen también lo delatan. Los soldados en el frente comenzaron a mandar cartas a sus familiares con fotografías de este tipo. La cúpula nazi fue consciente que la difusión masiva era contraproducente y por lo tanto emitieron órdenes oficiales que determinaban que estaba totalmente prohibido fotografiar y difundir. Aquí vemos la orden y pueden leerla. Que de alguna manera también influyó en lo que va a venir después y en la documentación fragmentaria del crimen sistemático, porque estaba prohibido documentar el crimen mismo. El crimen sistemático. Uno de los ejemplos de esta documentación fragmentaria es el álbum que están viendo, conocido como álbum Auschwitz, con 193 fotografías que muestran la llegada de los transportes de judíos húngaros en el verano de 1944, donde se ve a los prisioneros caminando, pero no se ve hacia dónde van. Nosotros sabemos que fueron conducidos a las cámaras de gas, pero eso no se ve en las fotografías. O sea, que el registro, o al menos el registro que nosotros conocemos, termina antes de llegar a la cámara de gas. Es importante también destacar que el formato que ustedes ven aquí del álbum es el formato original, compilado ya de esta manera, o sea que también hubo un propósito de perpetuar este registro. En el contexto de la fotografía del crimen, las más cercanas a la representación puntual del exterminio sistemática son solo estas 4 fotos que fueron tomadas por las unidades especiales de prisioneros conocidos como Sonderkommando.
Eran aquellos prisioneros que eran utilizados para hacer los trabajos más terribles, sacar los cuerpos de las cámaras de gas e introducirlos en el crematorio. Parte de ellos eran miembros de la resistencia polaca. Consiguieron una cámara fotográfica y en forma clandestina fotografiaron desde dentro a lo que se ve afuera del edificio. En agosto de 1944, cuando llegaron los transportes de judíos húngaros a Auschwitz, estas fotografías fueron tomadas en Birkenau. Birkenau estaba abarrotado y por lo tanto la preparación de la entrada de los prisioneros, que es lo que vemos acá en esta foto, a la cámara de gas y la cremación, que es lo que vemos acá, se hacía también fuera del edificio. Las fotos son las que ven acá. Estas son las fotos originales que se ven también el marco de la ventana. O sea, que fueron tomadas con mucha prisa, quizás sin ver lo que se estaban, lo que estaban fotografiando. O sea, que consiguieron documentar estos hechos en solo 4 fotografías, no claras, rápidas, mal enfocadas, pero estas malas imágenes, y pongo malas imágenes entre comillas, son sin embargo las más cercanas a la representación del crimen. Estas fotos en realidad nos permiten entender que cuando analizamos un evento histórico tenemos que adaptar el análisis a las condiciones de documentación del evento, del momento, del lugar en que fueron tomadas. Y la pregunta es, si son estas fotografías conocidas, yo creo que menos, yo no sé si ustedes las conocían, y la pregunta es por qué tampoco eran conocidas. O sea, quizás porque no son imágenes claras, porque no son buenas imágenes. No cabe la menor duda que incluso siendo fotos no claras, son la mejor documentación histórica. Las fotos que sí pasaron a ser las fotos más conocidas del genocidio, de la matanza, del crimen, son las fotos tomadas por las fuerzas liberadoras. Los ejércitos de las fuerzas aliadas, Gran Bretaña y los Estados Unidos desde el occidente, en abril y mayo de 1945, y el Ejército Rojo de la Unión Soviética ya desde fines del 1944, llegando desde el este, venían acompañados por fotógrafos profesionales que filmaron y cubrieron las imágenes del fin de la Segunda Guerra Mundial y también la liberación de los campos. Son estas las imágenes que el mundo conoció casi inmediatamente y que muestran las consecuencias de la guerra. La escritora americana Susan Sontag vio una publicación con fotografías de la liberación del campo de Bergen-Belsen cuando tenía solo 12 años y manifestó que su vida está dividida en 2 partes: el antes y después de ver dichas fotos. Esta sensación expresa el shock que vivió la humanidad al ver estas imágenes. Fue tan intenso que marcaron el grado más alto del termostato de la representación del crimen. Nosotros lo definimos como íconos de la atrocidad. Me detengo como ejemplo en 2 fotógrafas liberadoras y las elijo por el hecho de ser mujeres. Cada una de ellas con un aporte excepcional. Comienzo con Margaret Bourke White. Ayala, son Sí. y 47 para que sepas. Ok. Margaret Bourke White, muestro aquí la foto, muestro la otra fotógrafa, Lee Miller, que era modelo antes de la guerra, pero que sacó fotos muy, muy impresionantes. Y aquí muestro una foto, estoy yendo más rápido, que las 2 tomaron fotos en un mismo lugar, pero vemos como cada uno tomó
la foto de acuerdo a su estilo y su forma de ver el evento. Están también las fotografías tomadas por el Ejército Rojo, aquí la liberación de Berlín y fotografías durante la guerra. Pero si dije que estas fotografías son las fotografías más difíciles y que llegaron a un termostato tan alto de lo que se puede decir el trauma, nosotros sabemos que después de la guerra hubo una etapa de silencio, porque después de un trauma también, y de un trauma visual, hay que tomar distancia. ¿Cuántos se pueden ver iconos de terror? Con el tiempo fueron exhibidas fotografías de temáticas más específicas, como la vida en el gueto, el heroísmo, la resistencia espiritual, pero fue uno de los momentos a destacar en los años 90, cuando se le dio espacio a otro formato fotográfico, que son las fotografías familiares tomadas antes de la guerra, que es lo que están viendo ustedes aquí. Todas estas fotografías pertenecen a judíos de la zona de Zagłębia, cercana a Auschwitz, y personas que llegaron a Auschwitz misma. Las fotografías que ven aquí fueron encontradas en Auschwitz. Fue así que comencé esta conferencia, con la cronología. Y con la cronología voy a cerrar, justamente con las fotografías tomadas antes de las guerras, antes de la guerra. O sea, son fotografías que llegaron a ocupar un espacio preponderante en el ámbito museológico a partir de los años 90, relativamente tardío. El primer paso fue dado en la instalación La Torre de los Rostros en el Museo del Holocausto de Washington, en una colección de 1.500 fotografías pertenecientes a una aldea lituana. Fue Yafa Eliach, historiadora y sobreviviente de esta aldea, la que promovió dicha instalación, acompañada con investigación e información sobre las familias de la aldea misma y las personas que allí vivían. Aquí vemos la función de los agentes de memoria. ¿Y quiénes son los agentes de la memoria? Son los sobrevivientes, los familiares, pero también las instituciones, las organizaciones, los museos, que cada uno tiene su propósito e ideología propia. A esta instalación se le sumaron posteriormente otras instalaciones, el sauna en Birkenau en el 2001, Yad Vashem en el 2007, museos en Israel, en Berlín, en Macedonia. Y la pregunta es, ¿qué aporta la fotografía familiar? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué tomaron un lugar tan preponderante? Y podemos decir que en los años 90 ya no hacía falta mostrar el crimen mismo para saber que éste existió, para saber lo que sucedió. La fotografía familiar insinuaba en forma más sutil la pérdida, no solamente de personas, sino de familias, de pueblos enteros, del judaísmo europeo. La totalidad venía por otro lado, por la narrativa, por lo intimista. A partir de los 80, la segunda generación empezó a contar su relato. Fue la época en que la memoria del Holocausto comenzó a privatizarse, donde ya no era suficiente escuchar solo el relato heroico, sino también sobre qué les sucedió a las personas con nombre y apellido. Pueden ser imágenes más íntimas, aparentemente más suaves o más fáciles, pero no dejan de ser terribles en su significado. Y finalizo con esta fotografía de la familia de mi abuelo, Shloime, que llegó a Argentina en los años 20. Pero prácticamente toda su familia quedó en Europa. Mi abuelo nunca habló, nunca contó nada y quedó esta foto así, muda. Mi prima Natalia colgó la foto en su casa para tenerla presente. Para mí, en estos momentos, esta conferencia es una manera de ponerle palabras a esta fotografía que había quedado muda. Y con esto finalizo y hago stop share.